pueda ver la sesión. Pues bienvenido en el webinar de presentación del documento del grupo de trabajo de baterías de flujo. El webinar y ese documento es el resultado de varios meses de trabajo en el que se han analizado las características, aplicaciones y tendencias de estas tecnologías. La idea de este webinar es que no solamente sea una sesión para presentar el documento, sino que también puede ser un espacio de intercambio de ideas. Así que os invitamos a poner vuestros comentarios, dudas también en el chat, de manera tal que al final de la presentación las tengamos todas recogidas en el mismo lugar y podamos atenderlas una a una. Y quiero, antes de empezar, agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo por sus contribuciones y el trabajo dedicado al documento y la participación de todos y el interés que estáis demostrando en la actividad del Battery Plat y del grupo de trabajo. Doy paso a la persona que presentará el documento, que es Cristina Flox del CIAE, que ha sido la coordinadora del grupo de trabajo, y será ella la persona que presentará el documento en general. También están asistiendo varios miembros del grupo de trabajo y al final ayudarán a Cristina a contestar a vuestras dudas y preguntas sobre el documento. Así que, Cristina, adelante, te dejo el espacio para presentar. Os invito a controlar vuestros micros para que no se enciendan durante la presentación. Buenos días a todos, ¿qué tal? Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Veis el documento? ¿Veis la presentación? No, Cristina, estamos No. viendo tu desktop, sí. A ver, un momentito, voy a intentar hacerlo de nuevo. A ver ahora. Ay, un Seguimos viendo. momento. No sé qué puede pasar. Vale, lo veis ahora, ¿verdad? Lo vemos, pero de momento... Sí, ahora ¿Sí? sí, bien. Ahora bien, Ahora sí. sí. Bueno, pues primeramente quería daros los buenos días a todos. Gracias por asistir. Como ha dicho Francesco, mi nombre es Cristina Flox. Soy investigadora senior de baterías de flujo del CIAE, que bueno, es un centro de investigación de nueva creación localizado en Cáceres. Y bueno, voy a intentar presentaros un trabajo que, como ha dicho Francesco, hemos estado diversas instituciones, las principales instituciones en España que nos dedicamos a la investigación de baterías de flujo, hemos estado trabajando en este documento y voy a intentar presentarlo hoy a todos vosotros. Simplemente lo que queríamos daros eh, desde el grupo en el cual hemos estado trabajando es una visión general de lo que son las baterías de flujo, cuáles son sus características, sus aplicaciones, cuáles son sus componentes y, por supuesto, su mercado. Vale, entonces, pues venga, vamos a empezar definiendo lo que es una batería de flujo. Seguramente vosotros estaréis muy familiarizados, pero primeramente vamos a introducir ciertos aspectos de ellos. El primero es que, bueno, una batería de flujo es un sistema de almacenamiento de energía que tiene un peculiar diseño, tiene una peculiar arquitectura. Si nosotros comparamos otros sistemas convencionales, como por ejemplo las baterías de litio, en ellas podemos encontrar que tenemos un packaging cerrado donde podemos encontrar todos los componentes de la batería. Eh, ¿Qué es lo que diferencia las baterías de flujo? En baterías de flujo también tenemos ese packaging, pero imaginaos que un componente, que es el electrolito, lo extraemos fuera de ese packaging y lo almacenamos en tanques. De esta manera tenemos dos tanques, un tanque para el anolito y otro tanque para el catolito. Vamos a llamarlo así, sustancia A y sustancia B. Y estos electrolitos están en continuo movimiento a través de ese packaging o celda electroquímica.
Bien, este peculiar diseño confiere diversas ventajas a las baterías de flujo, como por ejemplo, bueno, pues la potencia se puede desacoplar de la energía. Generalmente la potencia tiene que ver con el tamaño de esa celda electroquímica, que es donde se produce o donde se almacena la energía eléctrica a través de diversas reacciones electroquímicas. Y la energía tiene que ver pues, con el tamaño de los tanques o, dicho de otra manera, las concentraciones de esa sustancia A o esa sustancia B que hemos comentado anteriormente. Bueno, generalmente se suele utilizar diversas clasificaciones de baterías de flujo. Nosotros hemos utilizado una muy sencilla, que es dependiendo de las reacciones electroquímicas que se dan dentro de esa celda. Entonces, por ello tenemos las baterías de flujo puras, que son las que contienen líquidos en ambos sistemas y reacciones electroquímicas sencillas de una transferencia de electrones, simplemente como son, por ejemplo, las de hierro-cromo, que bueno, fueron inventados por la NASA. Y actualmente las más ampliamente comerciables son las baterías de vanadio, que bueno, fueron inicialmente creadas por María Esquila-Casacos hace alrededor de unos 40 años. De esta manera podéis ver más o menos la edad que tienen estas baterías, es decir, en 40 años han sido demostradas, han sido escaladas hasta hoy en día que llegan a ser comerciables y existen aplicaciones en todo el mundo. Una variante de las baterías de flujo de vanadio, que como he dicho antes son las más comerciales, son las baterías orgánicas, donde básicamente reemplazamos el vanadio por unos compuestos orgánicos como pueden ser el biológeno y el tempo. ¿Vale? Entonces, en este tipo de baterías que son puramente de flujo, sí que podemos desacoplar la energía de la potencia. Posteriormente, luego tenemos otra clasificación, como son las baterías híbridas, como por ejemplo las de zinc-bromo o las de todo hierro, en las cuales las reacciones electroquímicas implican una cierta transformación de la solución líquida a un estado sólido, como son por ejemplo el zinc que se electrodeposita en el electrodo y posteriormente se vuelve a disolver en el proceso de descarga, de la misma manera que en las de todo hierro. O sea, tenemos una reacción de electrodeposición en la carga, en la descarga, perdón, y luego después en la carga tenemos una reacción de disolución, de tal manera que el sistema de baterías de flujo, como hemos dicho antes, consta de dos tanques para almacenar los electrolitos, dos sistemas de flujo y posteriormente la celda electroquímica. En cuestión de química, podemos llegar a tener diferentes tipologías. Como hemos dicho antes, la más famosa es la del vanadio, que está considerada como la de todo líquido y está dividida en anolito y catolito, en los cuales tenemos vanadio 2, vanadio 3 y vanadio 4, vanadio 5. La densidad energética de este tipo de baterías está alrededor de unos 25-35 vatio-hora por litro y podemos decir que destacan por su durabilidad, es decir, tenemos una vida útil de unos 15.000 a 20.000 ciclos. Los costes de la batería de vanadio suelen estar en el rango de 0,1-0,5 y evidentemente son beneficiosas porque tenemos una alta vida útil, una cierta escalabilidad, precisamente por eso que habíamos dicho antes, de que la potencia se puede desacoplar de la energía. De esta manera es muy fácil diseñar el sistema acorde con la aplicación. En cuanto a sus limitaciones, bueno, la desventaja de las baterías de flujo de vanadio es que tiene una densidad energética bastante pequeña, tiene un cierto crossover entre varios compartimentos y evidentemente tiene un coste bastante alto. Siguiendo con esta misma tipología de todo líquido, tenemos las baterías de hierro-cromo, en las cuales tenemos
En un compartimento tenemos la reacción del hierro 2 y del hierro 3 y en el otro compartimento tenemos la reacción del cromo 2, cromo 3. La densidad energética no es muy diferente de las del vanadio y la vida útil es más o menos bastante más pequeña, de unos 10.000 ciclos, pero lo mejor, la ventaja de este tipo de baterías es que tenemos un coste de materiales bastante bajo y la abundancia de los mismos suele ser bastante elevada. En cuanto a las limitaciones, tenemos ciertas limitaciones técnicas, como es, por ejemplo, pues que la cinética de reacción del cromo 2, cromo 3 es bastante baja y además tenemos la evolución del hidrógeno. Eh, Teniendo en cuenta las baterías híbridas de zinc-bromo y las de hierro, tienen la ventaja de que las dos tienen un coste muchísimo más bajo, es un coste muchísimo más competitivo, pero sin embargo la duración de las mismas es más corta. Y esto simplemente es debido por el tipo de reacciones que tienen lugar a cabo y además que tienen la limitación técnica de que pueden producirse reacciones parásitas de evolución del hidrógeno. Un aspecto muy importante en las baterías de zinc-bromo es que el bromo tiene una cierta toxicidad y además tiene bastante problemas de crossover. Y en el caso de las de hierro tienen la ventaja adicional de que los costes son bastante bajos y es una tecnología bastante respetuosa con el medio ambiente. Bueno, aquí os hemos recogido una bibliografía para que podáis consultar otros factores técnicos o cualquier duda que tengáis, al margen de que podamos discutirlo luego después en el turno de preguntas. En cuanto a su comparativa con las baterías de ion litio, bueno, las baterías de ion litio es otro sistema de almacenamiento de energía. Seguramente lo conoceréis más porque lo tenemos más implementado en nuestras vidas a través de los dispositivos portátiles o vehículo eléctrico. Eh, Tienen diversas diferencias, pero bueno, siempre al ser almacenamientos de energía ambos, tendemos a compararlos. Una de las principales diferencias es, por ejemplo, el desacople entre energía y potencia. Como hemos visto en las baterías de flujo puramente líquidas, existe un desacoplamiento entre la potencia y de la energía, cosa que no existe con las baterías de ion litio, donde ambas propiedades van siempre relacionadas. Otra importante diferencia es la duración del almacenamiento. En el caso de las baterías de flujo, la duración de almacenamiento es ilimitada y está relacionada con el volumen o con la concentración de electrolito que nosotros pongamos. Generalmente suelen estar diseñadas, mejor dicho, para unas aplicaciones de mayor de 6 horas. Prácticamente entre 9 y 10 horas, mientras que las baterías de ion litio están limitadas a 4 horas de almacenamiento. Otro factor bastante importante es la vida útil. En el caso de las baterías de flujo, la ciclabilidad es mucho mayor que las baterías de litio. Una de las razones principales es porque en las baterías de litio las reacciones electroquímicas que ocurren pues son complejas, implican una reacción física a la hora de intercalar litio y de intercalar litio, donde el electrodo tiene que expandirse y tiene que contraerse, mientras que en el caso de las baterías de flujo, este tipo de reacciones son bastante sencillas, simplemente una transferencia electrónica, y esto es lo más importante que podemos, bueno, básicamente la batería de la vida útil, perdón, de las baterías de flujo llega a ser hasta incluso de 20 años. El caso del tiempo de respuesta, pues las baterías de flujo tienen un tiempo de respuesta de alrededor de 100 milisegundos, que está por encima de las baterías de ion litio. Otro factor que es también muy importante que diferencia las baterías de flujo es la seguridad. En el caso de las baterías de litio tenemos un cierto riesgo de flamabilidad y de provocar incendio, cosa que
no ocurre en las baterías de flujo y es simplemente porque utilizamos electrolitos en base acuosa. Sin embargo, las baterías de flujo tienen diversas desventajas, perdón, como es el caso de la densidad de energía, que es bastante inferior de las baterías de litio, y luego también tenemos la eficiencia energética, es decir, en las baterías de flujo tenemos unas pérdidas de eficiencias por el impulso de ese líquido alrededor de todo el sistema, cosa que no ocurre con las baterías de ion litio. Eh, el ciclo de vida es bastante elevado en el caso de baterías de flujo, particularmente en las del vanadio, llegamos a obtener entre 15.000 y 20.000 ciclos con una vida de útil entre 10 y 20 años, teniendo en cuenta que siempre realizamos cargas y descargas con una profundidad del 100% de descarga, ¿vale? En el caso de zinc-bromo obtenemos menor número de ciclos debido a que las reacciones electroquímicas son un poco más complejas y tenemos una vida útil un poco inferior, pero también podemos llegar a ciclar con una profundidad de descarga del 100% el sistema. En el caso de las baterías de todo hierro y de hierro cromo, tienen una ciclabilidad entre más o menos 3.000, 5.000 ciclos para la de hierro, 2.000 y 3.000 ciclos para la de hierro cromo, con una vida útil pues entre 5 y 10 años. Aquí en este caso utilizamos una profundidad de descarga menor, entre un 80 y un 100%, pero sin embargo, comparándolas con las baterías de ion litio, tenemos muchísimo menos número de ciclos, entre 1.000 y 3.000, con una vida útil mucho menor y una profundidad de descarga entre un 80-90, lo cual estos números siguen siendo muchísimo más bajos comparando con plomo ácido, con la tecnología plomo ácido. Entonces, una de las razones principales por las cuales los ciclos de vida en baterías de flujo son muy, muy largos, es simplemente por la durabilidad de la celda. Normalmente se detecta muy poca degradación en lo que se denomina el stack. Y simplemente es por eso, porque utilizamos unas reacciones electroquímicas muy sencillas. En el caso de estabilidad del electrolito, pues el electrolito suele generalmente durar también bastante tiempo. Simplemente podemos llegar a tener una cierta degradación por un crossover que pueda haber entre ambos compartimentos y simplemente por un sencillo procedimiento químico, electroquímico, ese electrolito puede balancearse, puede restablecerse y puede reutilizarse. De esta manera, el mantenimiento de los componentes es bastante bajo, es bastante simple. Es bastante simple cambiar o intercambiar los componentes que están desgastados por unos nuevos. Normalmente solemos tener stacks de repuesto. Posteriormente, la regeneración y la recuperación de electrolitos, como hemos dicho antes, es bastante fácil. Y simplemente tenemos la ventaja de la escalabilidad, es decir, el hecho de que la potencia y la energía estén desacoplados hace que podamos diseñar el sistema, el diseño lo podamos acoplar directamente a la aplicación. Incluso si necesitamos, una vez que ya la instalación está hecha, necesitamos actualizar ese sistema, también sería muy fácil. Por ejemplo, un incremento de energía simplemente supondría añadir más electrolito a los tanques, o un incremento de potencia simplemente implicaría el aumento de stacks en el sistema. Una cosa que es muy importante en baterías de flujo es la gestión de la temperatura. Básicamente los electrolitos pueden llegar a degradarse cuando estamos trabajando a temperatura mayor de 50 grados, por ejemplo en el caso del vanadio, el cual el vanadio 5 tiende a precipitarse por encima de estas temperaturas, y posteriormente
como a modo de ejemplo, otro tipo de baterías, como por ejemplo las orgánicas, cuando estamos trabajando a temperaturas altas, pueden llegar incluso a descomponerse estos materiales orgánicos. Otro importante punto es que los electrolitos necesitan estar en una atmósfera inerte porque muchos de ellos, por ejemplo el vanadio 2+, puede ser sensible, perdón, a las condiciones de aire. En cuanto a los aspectos de seguridad, pues como hemos visto antes, las baterías de flujo tienen ese punto fuerte, son baterías seguras, principalmente porque trabajamos con disolventes acuosos y no tenemos ningún riesgo de provocar incendio o algo parecido. Un importante punto aquí a destacar es que, bueno, como hemos dicho antes, las baterías de vanadio son las que más están ampliamente distribuidas a nivel comercial. Hay instalaciones alrededor de todo el mundo, pero sin embargo tienen un punto muy importante que es el coste. Es una desventaja que tienen este tipo de baterías y que, bueno, existe un marcado movimiento científico que también ha penetrado a nivel comercial de sustituir el vanadio, ya no solo en cuestión de costes, sino también porque el vanadio es tóxico. Además, el vanadio está disuelto en un medio que es sulfúrico, el cual llega a ser un poco complicado su manipulación. Es por eso por lo que hay una cierta tendencia de sustituir el vanadio por diversas moléculas orgánicas que, bueno, que simplemente el punto fuerte de estas mismas son que son abundantes, es decir, son moléculas que pueden existir en todo el mundo, son moléculas mucho más son unas moléculas muchísimo más baratas, perdón, y están basadas en carbono, en nitrógeno y oxígeno, es decir, son materiales abundantes que existen en todo el mundo, que existen a nivel global. No obstante, estas moléculas orgánicas pueden ser tóxicas y es por eso que es muy importante que se deben evaluar la ecotoxicidad, no solamente a nivel de seres humanos, sino también debemos de evitar su contacto con aguas, por ejemplo. No solamente es peligroso para nosotros como seres vivos, sino también para otros medios acuáticos. Em, es bastante importante destacar que generalmente todas las baterías de vanadio, como las de, mm, perdón, todas las baterías de flujo, como las de vanadio, las de zinc bromo o las de hierro cromo, son metales que generalmente están disueltos en un medio ácido y que evidentemente pues son corrosivos y tienen una cierta toxicidad. Es por esto que es importante que debemos de pues eso, protegernos para manipularlos mediante ciertos equipos de protección personal y además es importante pues protegernos y seguir los protocolos, seguir los estándares, las regulaciones que existen ahora debido porque también son sistemas eléctricos que trabajamos a unos altos potenciales. Eh, en cuanto a la reciclabilidad y la sostenibilidad, pues si las comparamos con las baterías de litio, podemos decir que el reciclado de las baterías de litio, bueno, va mejorando a lo largo de los años, pero podemos decir que es un proceso costoso, es un proceso complejo hoy en día. Básicamente, actualmente necesita muchos pasos químicos y bastante complejos, siendo todavía pasos bastante ineficientes. Es por eso por lo que, bueno, pues hay un cierto esfuerzo a nivel de investigación para poder mejorar estos sistemas de reciclado en un futuro. Hay aquí una cosa muy importante que deberíamos de destacar, que es dentro de la economía circular, existe también una rama que es las baterías de segunda vida, que simplemente lo que se basa esta actividad es en encontrar usos de baterías de litio en otros sistemas que ya
pues bueno, encontrar otros usos en otros sistemas, perdón, porque su uso principal ya se ha declarado como que ya no, ya sus propiedades ya no se mantienen, perdón. En el caso de las baterías de flujo, es importante destacar que los procesos de reciclado son más simples, son más económicos, pero aún así son procesos que todavía necesitan tener un cierto potencial a nivel comercial, es decir, no están muy bien implantados a nivel comercial. Simplemente es más sencillo porque, bueno, son sistemas pues, que se degradan muy difícilmente y en el caso de los electrolitos, pues existen, como hemos dicho antes, diversos procesos químicos y diversos procesos electroquímicos mediante los cuales se pueden reutilizar in situ. Bueno, las baterías de flujo, hemos dicho que es un sistema bastante excelente para el almacenamiento de energía, pero aún así necesita, pues bueno, un continuo desarrollo. Básicamente empezó todos sus desarrollos en el 2000. En el año 2000, como mostramos en la gráfica que refleja la evolución de número de patentes por año. Posteriormente, en el 2008, se fue incrementando esta actividad de desarrollo hasta que llegó la etapa del COVID, donde evidentemente disminuyó y a partir del 2021 empezó a crecer de nuevo. Existen, pues, bueno, diversos grupos que han contribuido al desarrollo. Generalmente las patentes se relacionan dependiendo al grupo en el que se contribuye y generalmente pues en el área de la mitigación de emisiones y gases de efecto invernadero, así como de la fabricación de pilas de combustibles, donde han tenido mayor contribución. Por otro lado, el desarrollo de electrodos para aumentar la potencia y electrolitos para aumentar la densidad de energía, bueno, pues también han tenido una contribución importante, aunque menos marcada. En cuanto a los aplicantes con mayor número de patentes, hemos de decir que los principales actores están entre China y Japón. Empresas como Sumitomo o Kansai o Dalian han sido los mayores empresas que han contribuido al desarrollo de las baterías de flujo. Luego, posteriormente, tenemos Corea, Estados Unidos y la Unión Europea, que ha contribuido a un 9% en comparación, como por ejemplo con China, que ha contribuido con un 35%. En el caso de número de patentes españolas, bueno, los mayores actores en este aspecto han sido, por ejemplo, Hidrarredos, de la misma manera que Indea Energía, que ha contribuido bastante ha contribuido bastante en el desarrollo no solamente de electrolitos, sino también de electrodos y así mismo CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde podemos destacar que en las últimas patentes y desarrollos que ellos han obtenido, han sacado una startup que se llama Vaniflow, como veremos posteriormente. En el caso de aplicaciones, pues las baterías de flujo tienen una aplicación bastante limitada. En el caso de movilidad, precisamente por eso, porque son baterías que, bueno, pues que tienen una densidad de energía muy baja en comparación con las de ion litio y asimismo pues requieren un espacio bastante grande en comparación con las baterías de ion litio. Es por eso que su almacenamiento, perdón, que su aplicación es más bien para almacenamiento estacionario, como por ejemplo pues para servicios auxiliares, suavizado de picos de demanda, arbitrajes, gestión de la desigualdad demanda de la carga, soluciones para dar flexibilidad a la red, backup, descongestión de la red. Otros usos también bastante importantes son apoyo para dar respuesta de la demanda de carga y suavizado del perfil de carga, gestión de energía, control de calidad, UPS, integración con paneles y combinación con cargadores para vehículos eléctricos. Aquí os mostramos una tabla de los principales casos de uso, donde podemos ver que
Las baterías de vanadio han sido ampliamente instaladas alrededor de todo el mundo en diferentes potencias. Hay varios demostradores también, como por ejemplo en Ámsterdam, que utilizan baterías de todo hierro, baterías de zinc-bromo en California, donde existe también un movimiento comercial bastante importante, y baterías de hierro-cromo en China. En cuanto a casos de uso en España, podemos destacar en Mallorca para la optimización de la planta solar de tamaño de 1,1 megavatio y 5,5 megavatios por hora, perdón. Asimismo, es importante destacar que, bueno, en los próximos años vamos a tener diversas instalaciones en España. Una de ellas es, por ejemplo, la que se va a hacer en Ciudad, en León, donde va a ser una planta de vanadio que va a tener un tamaño de 1,1 megavatio, 8,8 megavatios por hora. Y justamente entre este año y el que viene vamos a tener una planta piloto de batería de flujo de vanadio de alrededor de 1 megavatio en CIAE. Aquí os hemos dejado diversas páginas donde podéis consultar para obtener un poco más de información acerca de los test que se hacen, de otros aspectos de las baterías de flujo relacionadas con estas aplicaciones. En cuanto a la etapa de la cadena de valor y su comparativa con las baterías de ion litio, podemos decir que, bueno, la cadena de valor se entiende como diversos pasos desde la extracción de las materias primas hacia la producción y posteriormente el reciclado. Evidentemente, las baterías de flujo tienen diversas diferencias con las baterías de ion litio, empezando por la extracción de las materias primas. O sea, la batería de vanadio, por ejemplo, utiliza materiales críticos como por ejemplo el grafito y el vanadio. En el caso de las baterías del zinc-bromo, pues no tiene materiales críticos, pero hemos de recalcar que el bromo no es un elemento abundante en la Unión Europea. En el caso del hierro son materiales abundantes, no tienen ningún tipo de problema en cuanto a su abundancia, todo lo contrario, las baterías de hierro el hierro, perdón, es un elemento bastante abundante y de bajo coste. En el caso de las baterías de hierro-cromo, pues no son críticos, pero hemos de decir que el coste del cromo es bastante elevado en comparación con el zinc y el hierro, y comparado con las baterías de litio podemos decir que las baterías de litio contienen grafito, litio, el níquel y cobalto como elementos críticos. Posteriormente, en cuanto a componentes, pues bueno, no tenemos muchas diferencias entre las baterías de flujo y las baterías de ion litio. Simplemente, pues los componentes son los mismos: electrodos, membranas, electrolitos. En el caso de las baterías de flujo tenemos distribuidores y en el caso de ion litio tenemos los terminales. En el caso de celdas, en baterías de flujo no trabajamos con celdas, mientras que en el caso de ion litio sí. En baterías de flujo trabajamos más bien con stacks, como hemos visto antes, y en el caso de baterías de ion litio utilizamos módulos y packs. En el caso de balance de planta e integración no hay muchas diferencias, pero sí encontramos bastantes diferencias en el caso del mantenimiento. Es decir, las baterías de litio no necesitan ningún tipo de mantenimiento, mientras que las baterías de flujo necesitan una cierta gestión del sistema hidráulico y térmico. Posteriormente en el reciclado, pues como ya hemos visto antes, el reciclado, comparación con las baterías de litio, pues es mucho más sencillo y está focalizado en el stack, básicamente porque el electrolito es bastante reutilizable en baterías de flujo. Y sin embargo, en baterías de hierro cromo, pues bueno, su reciclabilidad está en bastante duda porque, bueno, no compensa mucho a nivel económico, mientras que en las baterías de ion litio está muy poco desarrollado, excepto para el cobalto y para el níquel. En cuanto a los principales actores españoles en esta cadena de valor, tenemos a Hidraredos,
como supplier de los componentes y de los packs o stacks. Inerco, que podría participar también dentro de todos los stacks, balance de planta, integración y operación y mantenimiento, de la misma manera que Vanaflow. En cuanto a los aspectos de fabricación, pues como hemos dicho antes, ese reactor electroquímico donde se produce o donde se almacena la electricidad ocurre en vía de stacks. Nosotros tenemos diferentes stacks que se dividen en diferentes celdas, ¿vale? Están formados de diferentes celdas. Y las celdas, a su vez, están formados por diversos compartimentos. La manera que tenemos de conectar diversos compartimentos es a través de las placas bipolares, y una celda una celda está formada de dos electrodos, evidentemente uno para el anolito y otro para el catolito, los cuales están separados por la membrana. La membrana pues simplemente tiene esa función: separar el anolito del catolito, y simplemente conecta ambos compartimentos a través del transporte de iones. El caso de los electrodos son los que soportan la reacción electroquímica, esa reacción faradaica de carga y descarga, y posteriormente luego tenemos colectores de corriente y placas terminales, pues para dar un poco de soporte físico a todo el sistema. El caso de las baterías de flujo, el sistema hidráulico o la fluidodinámica es bastante importante. Es por esto que las placas bipolares contienen un canal de flujo, que no es más que un dibujo que se interpone en la placa bipolar para aumentar el contacto entre el fluido y el electrodo, es decir, ayudar a que el electrolito contacte en la mayor área posible del electrodo y pueda facilitar de alguna manera el transporte de masa. Existen diferentes canales de flujo, como hemos puesto en la diapositiva, como serpentino, interdigitated, paralelo, espiral. Cada diseño tiene su propio canal de flujo y es por eso que se diferencia. Posteriormente tenemos bombas, como hemos dicho antes, que pueden ser unas bombas de centrífuga o bombas peristálticas, y posteriormente tenemos canales de tuberías que sirven para conectar todos los sistemas y, por supuesto, para minimizar las resistencias hidráulicas, minimizar el consumo de energía y, por supuesto, contribuir a la gestión térmica. En cuanto a los sensores, tenemos diferentes tipos de sensores, son imprescindibles para monitorear y controlar las baterías de flujo. Básicamente los principales parámetros son la presión de todo el electrolito en la salida y en la entrada de todas las tuberías, del stack, etcétera, los caudales. Necesitamos también sensores de temperatura, de conductividad. Es importante la conductividad para poder evaluar el estado y la concentración del electrolito. Evidentemente tenemos niveles de líquidos, de electrolito en los tanques, niveles de pH, voltajes, corrientes y, por ejemplo, gases. Es importante detectar si se generan gases. Como hemos dicho antes, nosotros trabajamos con baterías acuosas, es decir, el electrolito es acuoso y puede producir en determinadas condiciones de operación, puede producir una evolución de oxígeno o una evolución de hidrógeno. Es importante detectarlos. En cuanto a un nivel de integración, tenemos los sistemas de gestión de baterías, que simplemente sirve para monitorear pues todos los parámetros que habíamos dicho anteriormente. Además, lleva a cabo un control de carga y descarga, balanceado de celdas, a la misma vez que un registro de datos, que también, bueno, si este BMS está desarrollado para que proporcione información en tiempo real, lo podemos controlar en remoto. Y posteriormente tenemos el sistema de gestión de energía, que es un sistema que sirve para conectar nuestra batería
con la red. Simplemente, pues lo que intenta de alguna manera es maximizar la utilización de la energía, supervisar el flujo de la energía y además lleva a cabo una función de mantenimiento. Y ya por último y para terminar, hemos recopilado pues todos los fabricantes de las baterías de flujo que, bueno, lo hemos dividido por tecnologías. En el caso de baterías de flujo de vanadio, hemos de destacar como los principales actuadores españoles a Hidraredos, Inerco y Vanaflow. Hidrógeno, que es una empresa coreana, son las que van a producir esa batería que hemos dicho de flujo de vanadio en Ciudad, León, y luego tenemos otras compañías como son, por ejemplo, Sumitomo, Celcup, Invinity, Ronque Power y The Electric y Vanevo. En el caso de los fabricantes inorgánicas o orgánicas o sistemas híbridos, también los hemos dividido por tecnologías. Hemos de destacar en baterías de zinc bromo a Redflow y Primus Power. En el caso de baterías hierro, ES, Voltestoras. En el caso de baterías de flujo en zinc, tenemos a EOS y a Bound. Y en el caso de baterías de flujo orgánicas, son baterías que, bueno, en teoría están en desarrollo en el nivel del laboratorio, más o menos en un TRL 4 o 5, pero aún así existe una cierta penetración en el mercado, como por ejemplo CN Blue, que, bueno, desarrollan de baterías de mediators y solid boosters. Chemibat, que básicamente su negocio central son baterías de tempo y hidroquinonas, Kino Energy y Gena Batteries y a la misma vez Ribus. En baterías de hierro cromo tenemos a Redox y en cuanto a los principales fabricantes, componentes o materiales de baterías de flujo, tenemos en stacks a Volterion, Pinflow y Hidraredos. En cuestiones de membranas tenemos a Kemur, Fumatec, Advent, Proionic y Celsion. Elementos de grafito, pues tenemos Abacar, CGL, Sunk, Incentroplas, y en cuestiones de electrolito tenemos a AMG Vanadium, Opken, US Vanadium y Hidroredos. Y bueno, pues hasta aquí hemos terminado la revisión de todos los puntos. Simplemente quería agradeceros de nuevo vuestra asistencia y a partir de ahora pues podemos pasar al turno de preguntas. Muchas gracias, Cristina. En el chat no hay preguntas, con lo cual entiendo que Cristina ha sido muy, muy clara. Igualmente nos gustaría, bueno, que participarais con, bueno, vuestras ideas, comentarios, así que os invitamos en los minutos que quedan a abrir el micro y preguntar. Daniel, adelante. Hola Cristina, un placer. Ha sido un placer escucharte de nuevo. Quería preguntarte sobre la autodescarga, porque no lo has comentado y tenía dudas, porque para almacenamiento a largo tiempo también es un factor muy crítico y no sé cómo están las de Redox Flow en comparación con otras tecnologías. Pues la autodescarga es un factor importante. Bueno, no sé si hay otros compañeros de la red que quieran participar en esto, pero la autodescarga en baterías de flujo es bastante baja en comparación con otras tecnologías. Simplemente para evitarla, pues tenemos que tener en cuenta que debemos de parar el sistema de bombeo y evidentemente no debe de aparecer, o sea, no debe de fluir, no debe de existir un flujo ni tampoco debemos de aplicar ningún tipo de señal eléctrica. ¿Vale? No sé si hay otros compañeros que quieren decir algo más respecto a esto. Sí, hola, soy Jesús Palma. Voy a poner la cámara, así me veis. Solo quería comentar sobre esto que has dicho, Cristina, que efectivamente es importante evitar el tener el sistema, la parte del reactor llena de los electrolitos y parados, porque entonces sí que se produciría la autodescarga del electrolito que estuviera contenido dentro del reactor a través de, se produciría la autodescarga a través de intercambios en la membrana.
pero si se detiene el flujo y se vacía el reactor, no debería haber una autodescarga muy significativa. Gracias, Jesús. Gracias, Cristina. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario sobre el documento? ¿Algo que queráis aportar? Alejandro, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Cristina, muy interesante. A mí me gustaría saber algo más sobre la seguridad de este tipo de baterías en el uso, si está previsto, en el uso residencial. Es decir, utilizar estas baterías como acumuladores en el caso de comunidades de propietarios, etcétera. Si está previsto, si es aplicable o si es demasiado caro como para que puedan hacer una inversión así. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, pues no sé si hay alguien aquí que quiera contribuir a esta pregunta. Hola, Cristina. Yo, si Hola, quieres, sí. voy a encender la cámara. Hola, soy Zoraida González, también formo parte del grupo que ha elaborado el informe y aparte de trabajar en el INCAR-CSIC, soy una de las socias de Vanaflow que ha hecho mención Cristina. Respecto a la pregunta que haces, Alejandro, te voy a tutear si me permites, que en cuanto a seguridad, como investigadores, pero también como empresarios, si se puede decir así, sí que tenemos contemplado este sector que hablas de comunidades de propietarios, comunidades energéticas como potenciales clientes, porque sí es viable la fabricación de baterías o módulos con bajas potencias y con una densidad de energía adaptada a la necesidad del usuario final. Y en cuanto a problemas de seguridad, pues sí, podemos decir que una de las principales características de estas baterías que las diferencia positivamente del litio es que no existen esos problemas de seguridad en cuanto a el riesgo de incendio o de explosión, que son tristemente más habituales de lo que quisiésemos en las baterías de litio, que sería, digamos, la otra tecnología en la que todo el mundo está pensando, que ya hay algún módulo comercial acoplado a residencias, a viviendas unifamiliares. Hay alguna empresa australiana que los comercializa, que Vanaflow piensa en este tipo de productos dentro de su cartera, pone este tipo de productos a disposición del cliente final y que fundamentalmente, teniendo la precaución de mantener estos depósitos de electrolito que tienen una base acuosa ácida controlados y aislados, no debería causar ningún otro tipo de problema. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Zoraida. Adelante con la siguiente pregunta, si alguien se anima. Vale, entiendo que entonces ya hemos clarificado todas las dudas. De todas maneras, en la página de Bateriplat encontráis el contacto para hablar directamente con la plataforma para cualquier duda que tengáis a nivel tecnológico y cualquier aportación que tengáis sobre la actividad de Bateriplat. Aprovecho nuevamente para agradecer a Cristina para la presentación y a todos los miembros del grupo de trabajo de baterías de flujo por sus contribuciones al documento y tanto el documento como la grabación de este webinar se subirán a la página web de Bateriplat, donde podéis encontrar todos los informes que elaboramos y a los que contribuimos y también todos los productos de la plataforma. Aprovecho también para
Para avisaros que habrán otros webinars para los otros grupos de trabajo, el grupo de trabajo de almacenamiento térmico y de baterías de sodio, y en los próximos meses también organizaremos otros webinars para presentar los últimos productos de la plataforma, que son el informe de taxonomía, el informe de tendencias, que ya podéis encontrar en nuestra página web. Así que gracias también a los asistentes por las preguntas, el interés demostrado y haber encontrado el tiempo de conectaros al webinar, y espero veros en los siguientes eventos. Así que muchas gracias, que tengáis un buen día. Gracias a todos. Muchas Un saludo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Gracias. Buenos días.